Here, Michael. Come to me. ¿Sabías que Nosferatu, uno de los más grandes clásicos del cine de terror, es en realidad un plagio? En 1922 se filmó esta obra de arte del cine mudo, considerada uno de los clásicos más importantes del género de terror. Nosferatu, sin embargo, tiene una historia detrás que muy pocos conocen, pues esta obra es, quizá, uno de los plagios más exitosos de la historia. Esta obra maestra del cine mudo es la primera adaptación de la célebre novela gótica de terror del autor Bram Stoker, Drácula, publicada por primera vez en 1897, aunque bajo otro nombre, pero de eso hablaremos más adelante. Hoy, en Las Voces de Hollywood, analizaremos cómo este clásico del cine de terror ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde la versión original de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, que enfrentó intensas batallas legales con la viuda de Bram Stoker e incluso censuras antes de ser publicada con libertad, hasta la versión de 1979, que introdujo cambios realmente significativos, y la nueva adaptación de 2024. Protagonizada por el actor Bill Skarsgård, conocido por su destacada trayectoria en el cine de terror. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre cómo Nosferatu no solo ha dejado una huella imborrable en el cine, sino que también ha influido en la forma en la que percibimos el terror en la pantalla. Nosferatu, considerada por la crítica como una de las películas de culto más aterradoras y simbólicas de la historia del cine alemán y del mundo, fue, entre otras cosas, la responsable de popularizar la idea de la letalidad de la luz solar para la región de los vampiros. Este concepto ha perdurado en la mitología vampírica desde aquel entonces. Sin embargo, de no haber existido esta película, nuestra percepción del vampiro actual sería muy diferente, y esta tradición de la letalidad de la luz solar quizás ni siquiera hubiera llegado a la memoria colectiva. En 1897, el autor irlandés Bram Stoker publicó la novela Drácula, una de las obras más prolíficas y perdurables en la literatura gótica. Cuando Stoker murió, el 20 de abril de 1912, los derechos de su obra quedaron bajo el resguardo de su esposa, Florence Balcombe, quien sería un obstáculo clave para F. W. Murnau años después. En 1921, el artista y ocultista Enrico Diekmann fundó el estudio de cine mudo alemán Prana Film, en el cual produjo Nosferatu. Diekmann deseaba que el estudio se especializara en películas con temáticas misteriosas y ocultistas, y según afirmó, la idea de hacer una película sobre vampiros surgió durante la Primera Guerra Mundial en 1916, cuando un campesino serbio le relató que su padre era un no muerto, o lo que hoy conocemos como un vampiro. Inspirado por esta historia, Diekmann vio en la novela de Bram Stoker la oportunidad perfecta para llevar a cabo su proyecto y encargó a un joven guionista llamado Henry Gallen el guión para la obra, sin importar que no contaran con los derechos de la misma. Aquí surgió el principal problema. Aunque hicieron cambios superficiales para evadir los derechos de autor, las similitudes eran realmente evidentes. Por ejemplo, el título pasó de Drácula a lo que hoy conocemos como Nosferatu. Ambientaron también la historia en la ficticia ciudad alemana de Wisborg, en lugar de una Inglaterra victoriana, y cambiaron los nombres de los personajes. Por ejemplo, el conde Drácula se convirtió en el conde Orlok, un espeluznante ser que trascendió más allá de la imitación que tenía Bram Stoker en su obra original. Mina Harker pasó a ser Ellen Hother y Jonathan Harker a Thomas Hother, entre otros. También añadieron elementos como la plaga de ratas que traía el vampiro en un barco, y también, como la ya antes mencionada, letalidad debido a la luz del sol. Finalmente, la película, dirigida por F. W. Murnau, se estrenó en Alemania el 4 de marzo de 1922, y los problemas no tardaron en llegar. Florence Balcombe no tuvo conocimiento de Nosferatu hasta que recibió una carta anónima proveniente de Berlín.
En ella se le informaba un evento cinematográfico que había tenido lugar en el jardín zoológico de la ciudad, donde la película era descrita como una adaptación de la obra de Bram Stoker, Drácula. Enfurecida, la viuda del autor demandó a la productora por infracción de derechos de autor, y para evadir las demandas, Prana Film se declaró en bancarrota. Nosferatu fue la única película que produjo este estudio. El juicio concluyó en 1925 con un fallo a favor de Florence Balcombe, ordenándose desde un tribunal alemán la destrucción de todas las copias de Nosferatu. Sin embargo, varias copias de estas fueron escondidas fuera de Alemania, especialmente en los Estados Unidos de América y en Europa hasta la muerte de Florence, permitiendo la conservación de esta obra maestra. El rodaje estuvo también lleno de técnicas innovadoras para la época. F.W. Murnau usó efectos de sombra que inquietaban al espectador. Su manejo de la iluminación, la música orquestal y las expresiones de los actores crearon una atmósfera única. Un ejemplo icónico es la escena donde el conde Orlok, interpretado por Max Schreck, proyecta su alargada sombra mientras sube las escaleras hacia la habitación de la joven Ellen. Este juego de luces y sombras, acompañados por la música, se ha convertido en una imagen inolvidable, incluso para quienes nunca han visto la película siquiera. El estreno de la película también dio lugar a rumores, pues la inquietante apariencia del actor principal, Max Schreck, sumaba a su vida personal hermética y poco conocida, llevó a muchos a creer que el actor era un vampiro auténtico. Compañeros de rodaje relataron que Schreck estaba tan comprometido con su papel que pedía ser llamado Orlok en lugar de su verdadero nombre Max, y pasaba largas horas maquillado. Incluso llegaron a relatar que este actor llegó a beber sangre de un gato para poder estar mucho más metido en su papel. Sin duda alguna, un actor de método que dio una interpretación deslumbrante. En 1979, Werner Herzog dirigió Nosferatu, Vampiro de la Noche, una secuela que introdujo una revisión filosófica al personaje del conde Orlok, representándolo como un ser atrapado en su propia inmortalidad, uno que se preguntaba el porqué de esto y que mostraba una esencia mucho más profunda dentro de la melancolía que representaba ser un vampiro, más allá de la sed de sangre. Esta versión es considerada uno de los homenajes más sentidos a la obra original de Murnau, siendo vista por muchos como una representación con todo el honor a ser una secuela digna de la obra original de 1922. Siglos van y vienen, y no poder envejecer es terrible. La muerte no es lo peor. Hay cosas más horribles que ella. Y finalmente, a finales del año 2024, se estrenó el más reciente remake de esta obra maestra, Nosferatu, dirigida por el cineasta Robert Eggers. Esta nueva versión nos presenta un ambiente sombrío que remite a la época victoriana, evocando un terror esencial que transporta al espectador a tiempos en los que nunca vivió. Protagonizada por el icónico actor Bill Skarsgård en el papel del conde Orlok, este remake cuenta con un intérprete conocido por sus destacadas esencias en las películas de terror actuales, tales como fueron papeles protagónicos como en las películas de It, donde este actor da vida al aterrador payaso Pennywise, el antagonista principal de la franquicia. Esta nueva versión de Nosferatu sigue la historia original de Murnau, la cual a su vez toma como base la obra de Stoker, pero añade un toque reimaginativo. Lily Rose Depp interpreta a Helen, presentándola como una mujer más oprimida y atormentada, aunque fascinada a su vez por la inquietante presencia del ser que es Nosferatu. Por su parte, el conde Orlok es mostrado como un ser que trasciende la condición de vampiro, envuelto en un aura de misterio y opresión.
Eggers utiliza encuadres y juegos de oscuridad que evocan con maestría al estilo victoriano, reforzando el ambiente gótico y aterrador que rodea la trama. Este Orlok no es representado como un noble refinado y atractivo, sino como una criatura que genera inquietud desde su primera aparición, un enfoque que aporta frescura y profundidad al personaje. Sin duda, Eggers ha considerado cada detalle para potenciar el terror y el misterio de esta versión, logrando un resultado impresionante. Esta es una obra que merece ser vista y disfrutada, sin lugar a dudas, por los amantes del cine de terror. Por otro lado, a lo largo del tiempo, la figura de Drácula ha estado rodeada de misterio y mucho temor. Versiones como la dirigida por Francis Ford Coppola en Drácula de Bram Stoker, producida en el año 1992, nos presentan a un conde Drácula más refinado, mucho más allá de su sed de sangre, alguien que a pesar de su condición vampírica y demoníaca, muestra cómo la inteligencia de los vampiros va mucho más allá de ser simplemente un ser de la oscuridad, capaz de realizar cualquier cosa por conquistar a Mina, la mujer de quien está enamorado. El trabajo del actor Gary Oldman como el conde Drácula es realmente magistral e impresionante y nos muestran una nueva faceta de este legendario personaje, ofreciendo una visión multifacética y profunda de la versión del conde Drácula. Esta adaptación incluso aporta un origen al conde, algo que Stoker ha dejado ambiguo en su obra original de 1897. La película muestra cómo Drácula reniega de Dios tras haberse decepcionado, pues su amada original se suicidó tras pensar que éste había muerto en una guerra, siendo así este transformado en un ser demoníaco por fuerzas malignas, añadiendo más misticismo y profundidad al personaje. ¡Ah, maldición! ¡Así me pagan por defender la palabra de Dios! ¡Sacrílego, no digas más! ¡Renuncia a Dios! No debes hablar así de tu Dios, no debes hacerlo. Y me levantaré de entre los muertos, me vengaré al mando de las fuerzas del mal. La sangre es la que me dará vida para siempre. Viviré al beberla. Sin duda, el conde Drácula, que trascendió a lo largo del tiempo, presentándosenos primero en la pantalla como el conde Orlok, tan espeluznante como icónico, siempre ha tenido una trascendencia mucho más profunda de lo que todos pensamos. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras like y activaras la campanita para que la plataforma de YouTube te avisara tan pronto se suba nuevo contenido al canal. Nos vemos pronto para seguir escuchando a las voces de Hollywood.